Mira, te lo cuento y todavía se me pone la piel de gallina. Estaba allí, rodeada de casi 200 personas, cuando aquel ricachón engreído, sin un gramo de vergüenza, me arrancó el uniforme de cuajo. Por si fuera poco el bochorno, me soltó un bofetón con tal saña que la cara se me quedó totalmente dormida, como si me hubieran puesto anestesia. No contento con eso, se puso a gritarme a pleno pulmón que no era más que basura muerta de hambre y me soltó la amenaza de que, si quería, hundía a mi familia en un abrir y cerrar de ojos. Lo que el muy ignorante no se olía es que el edificio entero donde estaba soltando sus rebuznos era de mi propiedad, y que mi marido, con lo que lleva suelto para propinas en el bolsillo, podría comprar su empresa 3 veces si quisiera. Me llamo Lucía y créeme, esa noche fue el detonante de todo. Pero para entender el lío, hay que rebobinar 6 meses, que fue cuando tomé una decisión que iba a desatar una tormenta que nadie vio venir. A ojos de todo el mundo, yo no pasaba de ser una camarera del montón en el restaurante Bellavista, una chica invisible sirviendo copas. Esa era la fachada que ellos veían, pero la realidad, ay amigo, la realidad era muchísimo más enrevesada. Te lo digo en confianza, yo era la dueña secreta de toda la cadena Bellavista, con 15 locales funcionando a todo trapo por Madrid. Y por si te parece poco, estoy casada con Javier, que es de los empresarios más potentes y exitosos que te puedes encontrar en este país. Seguro que te estás rascando la cabeza pensando, ¿pero a quién se le ocurre, siendo la mujer de un hombre tan poderoso, ponerse a servir mesas en su propio negocio? Pues mira, la explicación es a la vez simple y un poco liada. Yo sé lo que es no tener nada. Me crié pasando fatigas, en una casa donde el dinero no llegaba. Me tocó doblar el lomo en 1000 trabajos para poder salir a flote, porque a mí nadie me ha regalado ni los buenos días. Incluso ahora, después de haberme currado mi propio imperio en la hostelería y de estar con Javier, me niego a perder el norte. No quiero olvidar nunca de dónde vengo, ni lo que es pelear el pan cada puñetero día. Así que, de vez en cuando, me daba por infiltrarme en mis propios restaurantes usando mi apellido de soltera. Lo hacía por una razón muy pilar. Quería ver con mis propios ojos cómo se portan los empleados y, sobre todo, los clientes, cuando piensan que no hay nadie importante vigilando el percal. En aquel entonces, llevaba ya 3 semanas fichando en el local del centro de Madrid, y te juro que ni el encargado ni el resto del equipo tenían la más remota idea de quién era yo de verdad. Para toda la plantilla, yo no era más que Lucía, una camarera cumplidora que estaba allí porque le hacía falta el jornal, ni más ni menos. Paco, el gerente, vivía convencido de que mi contratación había seguido el cauce normal de cualquier hijo de vecino, y yo, que no soy tonta, me encargué de pasar desapercibida para no levantar ni una sospecha. Aquel viernes por la noche empezó como suelen empezar los turnos de locos, con el restaurante hasta los topes. Llevaba ya 6 horas sin sentarme ni un segundo, y esos zapatos de uniforme, que son un auténtico potro de tortura, me estaban dejando los pies hechos papilla. En la cocina no daban abasto. El comedor era un hervidero de gente perdiendo la paciencia, y nosotros no hacíamos más que correr de un lado a otro como pollos sin cabeza. Eran sobre las 8:30 cuando vi entrar a una pareja, y, te lo digo de verdad, desde el primer segundo supe que no eran clientes de los que vienen a disfrutar. El tipo era alto, andaría por los 50 y vestía un traje de esos que gritan caro a leguas. Probablemente valía más que el sueldo de un año de cualquiera de mis empleados. El reloj le destellaba en la muñeca cada vez que hacía un gesto, pero lo que me escamó no fue su cuenta corriente, sino sus modales, o mejor dicho, la falta de ellos. Nada más cruzar el umbral, el señor de la torre, que así supe luego que se apellidaba el elemento, empezó a exhibir una arrogancia que tiraba de espaldas. Se puso a dar chasquidos con los dedos para llamar a la chica de la recepción. Montó un pollo por esperar apenas 2 minutos y se despachó a gusto criticando la decoración con unos comentarios que daban vergüenza ajena. Su mujer, doña Pilar, parecía una señora educada y agradable, pero la pobre apenas abría la boca. Se quedaba ahí en un segundo plano, como si llevara toda la vida acostumbrada a vivir a la sombra de semejante espécimen. Y fíjate qué puntería, que los sentaron justo en mi zona. A partir de ahí, el señor de la torre se propuso hacerme la noche imposible. Me devolvió el aperitivo quejándose de que estaba helado, protestó porque decía que su copa de vino tenía marcas de agua y me hizo cambiarle los cubiertos 2 veces seguidas porque sí.
En cada una de esas, yo respiraba hondo, contaba hasta 10 y seguía con mi mejor cara de profesional, que para eso soy la dueña. Su esposa me miraba con una cara de apuro que daba hasta pena, y en un momento en que él se despistó, llegó a susurrarme un «Lo siento muchísimo». Pero, ¿sabes qué es lo que más me escocía? No eran sus quejas constantes por la comida o la bebida. ¿Qué va? Lo que de verdad me revolvía las tripas era ese tonito de superioridad con el que se dirigía a mí, como si yo fuera un mueble o algo inferior a él. Me trataba como si yo fuera un cero a la izquierda, como si mi valor como ser humano no llegara ni al suelo que él pisaba. El tío ni se molestó en usar mi nombre, y eso que se lo repetí un par de veces para ver si así me miraba a la cara. Para aquel energúmeno, yo no era más que la chica, una pieza más del mobiliario. La que se lió de verdad fue cuando iba yo con una bandeja cargada de copas hacia la mesa de al lado. Ya te he dicho que aquello era un hervidero, un viernes de locos con el comedor a reventar. Iba haciendo slalom entre las sillas, con un equilibrio de malabarista para que no se me cayeran los 4 vinos y los 2 cócteles que llevaba encima. Total, que justo al pasar por detrás de la silla de doña Pilar, un cliente de otra mesa se levantó de golpe y tuve que dar un quiebro rápido para no comérmelo. En ese movimiento, mi codo rozó. Pero vamos, un roce de nada, casi ni se notó, el hombro de la mujer del susodicho. En cualquier situación normal, pides perdón con una sonrisa, te dicen no pasa nada y a otra cosa, mariposa. Pero claro, con este personaje, la normalidad no existía. Aquello fue como echarle gasolina a una hoguera. La reacción fue instantánea y totalmente fuera de lugar. El señor de la torre pegó un salto de la silla con tal mala leche que el chirrido de las patas contra el suelo hizo que medio restaurante se girara a mirar qué pasaba. Se puso rojo como un tomate de pura rabia y soltó un grito que retumbó hasta en la cocina. «¿Pero qué narices te crees que estás haciendo?», bramó el tío. «¿Cómo se te ocurre ponerle la mano encima a mi mujer?». Yo, manteniendo la calma como pude, posé la bandeja en un aparador y me giré para darle la cara. «Caballero, le ruego me disculpe. ¿De verdad? Ha sido un traspié totalmente accidental», le dije. Pero mis palabras, en vez de calmar los ánimos, parece que le sentaron como una patada. «¿Accidental?», me escupió con un desprecio que daba asco. «No eres más que una muerta de hambre, una inútil que no sabe ni andar. ¿Tú tienes la más remota idea de quién soy yo? ¿Sabes lo que cuesta el vestido que lleva mi esposa? Vale más de lo que tú vas a ganar en toda tu patética vida de camarera». A esas alturas, ya te puedes imaginar el panorama. El restaurante en silencio sepulcral, todo el mundo con la oreja puesta y yo sintiendo que la vergüenza me subía por el cuello y me ponía la cara ardiendo. «Mire, señor, entiendo perfectamente que esté molesto», le solté intentando que no me temblara la voz ni un poquito. «Dígame qué puedo hacer para compensar el incidente». El tío soltó una carcajada seca, de esas que no tienen ni pizca de gracia, y sentenció: «¿Qué puedes hacer? Traerme a tu gerente ahora mismo, porque lo que quiero es que te pongan de patitas en la calle ya mismo». Se me echó encima, regodeándose en cada una de sus palabras, como si disfrutara saboreando el veneno. «Lo que quiero es que te larguen de aquí ahora mismo», me soltó a la cara. «Y no solo eso, me voy a encargar de que entres en la lista negra de todos los locales decentes de Madrid. No eres más que una camarera patosa que no tiene la categoría mínima para servir a gente de nuestra posición». La pobre doña Pilar, que la pobre no sabía dónde meterse, intentó mediar un poco. Le puso la mano en el brazo con toda la suavidad del mundo. «Cariño, por favor, déjalo ya, que no ha sido nada». Pero el tío le apartó la mano de un manotazo, casi con asco. «Ni se te ocurra defenderla, Pilar», le gritó. Ese es precisamente el problema con este tipo de gentuza. Él estaba convencido de que la gente como yo nos aprovechamos porque personas con el corazón de oro, como su mujer, siempre nos andan justificando. En su cabeza, alguien tenía que darme una lección para que supiera cuál era mi sitio. Y el muy desgraciado decidió que ese alguien era él. Paco, mi gerente, ya había olido el percal desde lejos y venía a paso ligero hacia la mesa, pero el señor de la torre aún tenía carrete para rato. Se me acercó tanto que me invadió totalmente el espacio, que casi podía notar su aliento a vino caro mezclado con un perfume de esos que marean. «Mírame cuando te estoy hablando, niñata de...», me espetó.
Te juro que vas a recordar esta noche mientras vivas, en medio de tu vida miserable. Yo hice de tripas corazón, me puse firme y le aguanté la mirada sin bajar la cabeza ni un milímetro. Señor, le repetí, ya le he pedido disculpas de todo corazón, solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo? Rugió él, subiendo aún más el tono de voz. Tu único trabajo es no estorbar y servirme sin rozarme siquiera. Eres una simple empleada, Lucía. Estás aquí para traerme el plato y desaparecer después. Punto. Tú no importas una mierda. Justo en ese momento, Paco llegó por fin al borde de la mesa, tratando de poner orden. Caballero, soy el gerente. Me han dicho que ha habido un contratiempo. Empezó a decir Paco con mucha mano izquierda. Pero el señor de la Torre se giró hacia él con un desprecio que daban ganas de darle 2 bofetadas. ¿Ha sido usted el lumbreras que ha contratado a este desastre de mujer? Le soltó. Si es así, es usted tan inútil como ella. La quiero de patitas en la calle, pero ya. Y seguía gritando que aquello parecía un circo. Lo que ha pasado es que esta incompetente ha agredido físicamente a mi esposa. Y antes de que nadie pudiera decir, «¡Esta boca es mía!», el muy bruto me agarró de la muñeca con una fuerza bárbara, clavándome los dedos en la piel de mala manera. El tipo me tenía trincada de la muñeca y me espetó. «Que me mires, te he dicho, y me muestras el respeto que me debes». Me apretaba con tal saña que empecé a sentir un hormigueo en los dedos, como si se me estuviera durmiendo la mano. Por puro instinto, intenté zafarme de su agarre. «Mire, caballero, suélteme ahora mismo, que me está lastimando», le dije, intentando no perder los papeles del todo. Pero en vez de entrar en razón, el muy animal apretó todavía más. Con la otra mano, me agarró del cuello de la camisa del uniforme, tirando de mí hacia él. «A mí no me das órdenes tú, pedazo de insignificante», me escupió. Y entonces pasó lo que nadie se esperaba. Allí mismo, delante de casi 200 personas y en mitad de mi propio restaurante, aquel hombre me soltó un bofetón tan seco que el ruido retumbó en todo el salón. Fue un golpe brutal. Te lo digo de corazón. En toda mi vida adulta, nadie me había puesto la mano encima de esa manera, y menos un extraño. Me quedé totalmente bloqueada, aturdida, sin saber ni por dónde me venía el aire. Pero el energúmeno no había tenido suficiente. Mientras yo intentaba recobrar el sentido, el tío agarró mi camisa con las 2 manos y pegó un tirón tan violento que la tela no aguantó y se rajó de arriba abajo. Me quedé allí plantada, en camiseta interior y con el uniforme hecho jirones, con la mejilla ardiendo y el alma por los suelos. El restaurante se quedó mudo. No se oía ni el vuelo de una mosca. Yo solo podía sujetar los restos de mi ropa, luchando con todas mis fuerzas para que no se me saltaran las lágrimas, no de pena, sino de la rabia y la humillación que sentía. Aquel hombre me acababa de agredir físicamente en mi propia casa, y el muy imbécil no tenía ni la más remota idea del error tan monumental que acababa de cometer. Justo cuando el señor de la Torre cogía aire para seguir soltando sapos y culebras por la boca, se abrió la puerta principal. De repente, una voz que conozco mejor que la mía propia rompió el silencio. «Perdonen la interrupción, busco a mi mujer. Me han dicho que estaba trabajando aquí esta noche». Se me paró el pulso. Era Javier. Mi marido había venido a recogerme, como solía hacer de vez en cuando terminaba sus reuniones antes de tiempo. El pobre no se imaginaba el avispero en el que se estaba metiendo. Vi a Javier cruzar el comedor con ese paso firme suyo, escaneando cada rincón de la sala buscándome entre el gentío. Iba impecable, con uno de sus trajes negros que le sientan como un guante, y solo con verlo entrar ya se notaba que era un hombre que mandaba. Algunos de los clientes lo calaron al momento y empezaron los cuchicheos por todo el restaurante. «¿Pero ese no es...?» «Sí, es él». «¿Pero ese no es Javier? ¿Qué se le habrá perdido por aquí?» Los murmullos corrían como la pólvora, pero yo solo tenía ojos para él. En cuanto sus ojos se toparon con los míos, allí plantada, con la cara como un mapa y el uniforme hecho jirones, se le transformó el semblante en un segundo. Esa sonrisa relajada que traía se evaporó, y en su lugar apareció una frialdad de esa que da miedo, de la que solo le he visto en un par de ocasiones en todos los años que llevamos juntos. Su mirada, que era puro hielo, pasó de mí al tal de la Torre, que todavía estaba ahí pavoneándose con esa actitud de matón de barrio. «Lucía»,
soltó Javier con una voz que parecía tranquila, pero que vibraba de pura rabia contenida. ¿Se puede saber qué te ha pasado en la cara? ¿Y por qué llevas la ropa destrozada? El señor de la torre, que hasta hacía un momento no paraba de soltar chillidos, se quedó un poco descolocado al notar que el ambiente se había vuelto pesado de repente. Miró a Javier con una mezcla de fastidio y despiste. ¿Y a usted quién le ha dado vela en este entierro? Soltó el muy insolente. Esto es un asunto privado entre esta camarera inútil y yo. Vi cómo a Javier se le marcaba el músculo de la mandíbula, señal de que estaba a punto de estallar. Esa camarera que usted desprecia es mi mujer, respondió Javier con una calma que te ponía los pelos de punta. Y por lo que estoy viendo, algún cobarde se ha atrevido a ponerle la mano encima. Al señor de la torre se le cambió la cara. Pasó del cabreo a un desconcierto que habría dado risa si la situación no fuera tan grave. El hombre no paraba de mirarnos a los dos, de Javier a mí y otra vez a él, intentando procesar cómo era posible que un empresario de ese calibre estuviera casado con una simple empleada. ¿Su esposa? No me haga reír, eso es imposible. Si ella no es más que... balbuceó. Pero Javier no le dejó ni terminar. ¿No es más que qué? Le cortó en seco. Ahora hablaba bajito, con una voz gélida que daba 1000 veces más miedo que cualquier grito. Venga, termine la frase. Dígame delante de todo el mundo qué es lo que piensa que es mi mujer. Paco, el gerente, que se había quedado de piedra mirando el espectáculo, por fin pareció despertar y se metió por medio. Señor, por favor, creo que todo esto es un malentendido enorme, tartamudeó Paco. Quizá lo mejor sería llamar a los de seguridad y arreglarlo de forma civilizada. ¿Seguridad? Repitió Javier, girándose hacia Paco con una mirada que te dejaba la sangre congelada en las venas. Sí, me parece una idea estupenda. Llamada seguridad ahora mismo. Se volvió de nuevo hacia el señor de la torre y sentenció. Porque pienso presentar una denuncia por agresión contra este individuo ahora mismo por haber tocado a mi esposa. Fue justo ahí cuando a doña Pilar, por fin, le salió la voz del cuerpo. Cariño, haz el favor de parar esto de una santa vez, le suplicó a su marido, que solo estás logrando que la bola se haga más grande. Pero el otro seguía en sus 13, el muy cabezota. Que no, que este tío miente, que solo es una camarera del montón. En esto que Paco, que ya no sabía dónde meterse, dio un paso al frente sacando el móvil del bolsillo. Miren, señores, intervino Paco con la voz un poco temblorosa. Voy a tener que pedirles la documentación a todos los presentes para poder redactar el parte oficial de lo que ha pasado. Te juro que en ese instante sentí un vacío en el estómago que me dejó helada. Era el momento que llevaba semanas viendo venir y, a la vez, el que más temía. Sabía perfectamente que, en cuanto soltara el carné, mi tapadera se iba al traste y no habría vuelta atrás, pero es que ya no me quedaba otra salida. Faltaría más, dije yo casi en un susurro, mientras metía la mano en el bolsillo del delantal para sacar la cartera. Tenga, aquí tiene mi identificación. Le puse el carné de conducir en la mano a Paco y me quedé mirando su cara mientras lo leía. Fue un poema, de verdad. En un segundo, pasó de tener esa cara de profesional serio a quedarse en estado de shock absoluto. Miraba el carné, me miraba a mí, volvía al carné. Aquello era un bucle. Esto no puede ser. Empezó a balbucear. Lucía, decía casi sin aliento, como si le faltara el aire. ¿Pero cómo es posible? De repente, uno de los clientes que estaba allí con el móvil grabando todo el numerito, soltó un grito. Oye, ¿como la de la familia de inversores? ¿La mujer de Javier? Aquello fue como echarle cerillas a un campo de rastrojos. Los murmullos se propagaron por todo el comedor en un abrir y cerrar de ojos. La gente empezó a sacar sus teléfonos a toda prisa, buscando fotos mías en Google para confirmar lo que estaban oyendo. Paco, mientras tanto, seguía con mi carné en la mano, blanco como una pared. Señora, es que no doy crédito, tartamudeó Paco totalmente descolocado. ¿Usted es la propietaria de este local? ¿La dueña de toda la cadena Bella Vista? El silencio que se hizo después de que soltara aquello fue de los que te dejan los oídos pitando, una tensión que pesaba toneladas. Al señor de la torre se le descompuso la cara en un desfile de gestos. Primero no entendía nada, luego no se lo creía, después cayó en la cuenta de quién era yo.
Y al final le entró un miedo de esos que te dejan las piernas temblando. Me miró fijamente por primera vez en toda la velada, y te juro que pude ver el segundo exacto en el que la realidad le pasó por encima como un camión de mercancías. No puede ser verdad, susurró el pobre desgraciado, que ya no sabía ni dónde esconderse. En ese momento, Javier dio un paso hacia adelante y me tomó la mano con una delicadeza que me llegó al alma, examinando con cuidado las marcas rojas que me habían quedado en la muñeca. ¿Que no es nadie?, soltó con esa calma glacial que tiene él cuando está a punto de saltar. Pues deje que le aclare yo ahora mismo quién es ese nadie para que no se le olvide en la vida. Me sujetó la mano con firmeza mientras se dirigía a todo el mundo, con una autoridad que llenaba el salón. Esta mujer es Lucía, la fundadora y la directora general de toda la cadena de restaurantes Bellavista. Es la dueña de este edificio de arriba abajo, la propietaria absoluta del negocio. Y para que le quede claro, es quien firma los cheques de cada uno de los empleados que ve usted en esta sala. Se giró hacia el resto de los clientes, que estaban con la boca abierta. Por si no les suena, es una de las empresarias con más éxito de esta ciudad. Y por encima de todo eso, es mi mujer. Luego añadió, barriendo a todos con la mirada. Mi esposa ha estado trabajando infiltrada en sus propios locales para comprobar de primera mano que el servicio es impecable y que tanto el personal como los clientes reciben el trato humano que se merecen. Y lo que han visto ustedes esta noche es precisamente el tipo de comportamiento rastrero que ella se ha propuesto limpiar de sus negocios. El señor de la torre empezó a dar pasos hacia atrás, como si quisiera que se lo tragara la tierra. Tenía la cara blanca como la cal y las manos le temblaban que parecía que le estaba dando un parraque. Es que yo no lo sabía, balbuceaba el muy cobarde. Ella no dijo ni una palabra. ¿Cómo iba yo a saber que era alguien importante? La voz de Javier tronó, llena de una indignación que se contagiaba. Se suponía que usted debía tratar a cualquier persona con el respeto básico que merece un ser humano, independientemente de quién sea o del uniforme que lleve puesto. Le clavó una mirada que lo dejó clavado al suelo. Mientras tanto, aquello era ya un incendio en las redes sociales. Veía a la gente dándole al dedo sin parar, y al tipo le entró el pánico de verdad al ver que cada uno de sus insultos y su bofetón estaban grabados para la posteridad. Paco, por su parte, estaba ya pegado al teléfono hablando con la oficina central con una energía que no le había visto nunca. Sí, que te digo que es ella, que está aquí. Lo tenemos todo controlado, pero enviad a un abogado al restaurante ahora mismo. Ya tardáis. Pero lo que nadie se esperaba, ni yo misma, fue el paso que dio doña Pilar. La mujer, que había estado muda como una piedra durante todo el numerito, se plantó delante de mí con una dignidad que no le conocía. Se me acercó y me habló con una sinceridad que me desarmó. Señora Lucía, le pido perdón de todo corazón por la conducta de mi marido. No hay ninguna excusa que valga para lo que le ha hecho, y quiero que sepa que estoy absolutamente horrorizada con su forma de actuar. Luego, doña Pilar se giró hacia su marido y le habló con una entereza que no le habíamos visto en toda la velada. Tenía la voz más firme que nunca. Me has avergonzado de una forma que ni me sale el habla para explicarlo. Le soltó sin que le temblara el pulso. Has agredido a una mujer que no te había hecho nada, has destrozado propiedad ajena y, por si fuera poco, te has cubierto de gloria haciendo el ridículo más espantoso en público. No cuentes conmigo para esto. No pienso darte la razón. El tal de la Torre parecía que se iba a desintegrar allí mismo de la pura angustia. Pero Pilar, por Dios, que no te das cuenta de lo que esto significa, mis negocios, mi nombre, mi reputación. ¿Tu reputación?, le cortó Javier soltando una carcajada de esas que te hielan la sangre, sin pizca de gracia. Tu nombre se ha ido por el sumidero en el preciso instante en el que se te ocurrió la brillante idea de ponerle la mano encima a mi mujer. ¿Pero tú eres consciente de la de gente que hay aquí grabando cada uno de tus movimientos? Y como si lo hubieran ensayado, se empezó a oír el murmullo de los clientes por todo el salón. Ya lo he subido a Instagram. En Facebook está corriendo como la pólvora. Mañana por la mañana no se va a hablar de otra cosa en todo Madrid. En esto que llegó por fin el equipo de seguridad, y fíjate tú,
Al jefe lo conocía yo bien porque es empleado mío de toda la vida, y uno de los pocos que sabía quién era yo de verdad. Se vino directo hacia mí, ignorando a todo el mundo. Señora Lucía, ¿se encuentra bien? ¿Le duele algo? ¿Quiere que llamemos a una ambulancia? Estoy perfectamente, Jaime. No te preocupes, le contesté intentando no perder la compostura. Pero quiero que quede constancia de que voy a presentar cargos por agresión y por los daños en el uniforme. Jaime asintió con la cabeza y se plantó delante del señor de la Torre, con una cara de pocos amigos. Caballero, va a tener que hacerme el favor de acompañarme ahora mismo, le dijo con un tono que no admitía réplica. Espere, oiga, un momento, gritó el hombre, que ya estaba en plan desesperado. Señora, por lo que más quiera, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Estoy dispuesto a compensarla como usted me diga. Puedo hacer una donación enorme a la organización benéfica que usted elija. Me quedé mirándole fijamente, dejando que los segundos pasaran lentos, disfrutando de ese silencio que se podía cortar. Mire, señor de la Torre, le dije con una tranquilidad que me nacía de las tripas. Hace nada más que una hora me estaba gritando que yo no era nadie, que era una simple muerta de hambre y que tenía que aprender cuál era mi lugar. Y mire por dónde. En una cosa tenía usted razón. Yo sé perfectamente cuál es mi lugar. Mi sitio es estar aquí, dando la cara por todos esos trabajadores de la hostelería que alguna vez han tenido la mala suerte de cruzarse con alguien como usted. En ese momento, Javier dio un paso y se puso a mi vera, como un muro. Mi marido, con esa voz que impone tanto, se dirigió a los presentes. Mi mujer se ha remangado y se ha puesto a trabajar codo con su equipo para conocer las entrañas de su empresa desde abajo. Y lo que se ha topado esta noche es a un individuo que se cree que por tener la cartera llena tiene derecho a pisotear y humillar a quien le venga en gana. Y miren, eso no es solo una falta de educación flagrante, es que es un delito. Justo en ese momento aparecieron los agentes de policía por la puerta. ¡Oficiales, aquí! Alcé la voz para que me oyeran bien. Soy Lucía y quiero poner una denuncia por agresión ahora mismo. Este señor me ha propinado un bofetón y me ha roto la ropa después de estar más de una hora soltándome toda clase de insultos y vejaciones. El oficial al mando se me acercó con el bloc de notas en la mano. Señora, vamos a necesitar que nos cuente todo para el atestado y que nos facilite cualquier grabación que hayan podido hacer los testigos. ¿Grabaciones?, dije yo mirando al comedor. No hizo falta que dijera más. Al menos una docena de clientes levantaron sus móviles a la vez, ofreciéndose voluntarios para pasar los vídeos. El tal de la Torre, viéndose ya con el agua al cuello, intentó una última maniobra desesperada para salvar el pellejo. Oigan, que esto es un malentendido de nada. Es que yo no sabía quién era ella, de verdad. Ah, que si lo hubiera sabido me habría tratado con respeto. Le corté en seco, sin dejarle ni respirar. Ese es precisamente el fondo de la cuestión, señor de la Torre, que usted piensa que el respeto es una mercancía que solo se entrega dependiendo del fajo de billetes o del estatus que tenga el de enfrente. Me giré para mirar a toda la gente que nos rodeaba. Todos los que estamos aquí hemos aprendido algo fundamental esta noche, que el dinero y el poder no valen un pimiento si uno no tiene integridad ni valores, y que, además, uno nunca sabe realmente con quién se está cruzando en la vida. Mientras la policía me tomaba depilación y se preparaba para llevárselo detenido, doña Pilar se me acercó una última vez. Señora Lucía, quiero que sepa que mañana mismo voy a pedir el divorcio. Soltó con una voz que no dejaba lugar a dudas. Llevo 23 años aguantando a este hombre y viendo cómo se volvía más mezquino con cada día que pasaba. Lo que ha hecho hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ya no puedo más. Le apreté la mano con cariño. Doña Pilar, sepa que tiene las puertas abiertas de cualquiera de mis restaurantes siempre que quiera. Usted no tiene la culpa de nada de lo que ha pasado hoy. Cuando el revuelo empezó a bajar y las aguas volvieron a su cauce, Javier me pasó el brazo por encima de los hombros y me susurró al oído. ¿Estás bien, cariño? ¿Seguro? Yo respiré hondo, soltando toda la tensión del tirón, y le contesté. ¿Sabes qué, Javier? Te digo la verdad. Mira, Javier, de verdad que estoy bien. Ha sido una noche de perros, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero te digo una cosa, ha sido necesaria.
El señor de la torre ha aprendido por las malas que sus actos tienen consecuencias reales, y yo he comprobado que, por mucho que intenten pisotearte, la verdad siempre se las apaña para sacarte a flote. No te imaginas lo que pasó al día siguiente. Al despertarme, la noticia ya estaba en todos los telediarios y en las portadas de los periódicos. La reacción de la gente fue algo de locos, abrumadora. Me empezaron a llegar cientos de mensajes de currantes de la hostelería y de servicios, gente que me contaba sus propias historias, movidas que nunca nadie se había parado a escuchar hasta ahora. El vídeo de la bofetada se hizo viral en un abrir y cerrar de ojos, y al pobre desgraciado le explotó en la cara de la peor forma posible. Le cancelaron todos los contratos, lo echaron a patadas de sus clubes exclusivos y se convirtió en el ejemplo nacional de lo que pasa cuando mezclas el privilegio con la arrogancia más absoluta. Al final, la denuncia por agresión terminó en condena, y la demanda civil le pegó un bocado a su cuenta corriente que lo dejó tiritando. Pero, ¿sabes? Para mí lo más importante no fueron los castigos, ni que el vídeo diera la vuelta al mundo. Lo que de verdad contó fue el debate que se montó sobre cómo tratamos a los que nos sirven la comida o nos limpian la mesa. Empezaron a cambiar las cosas en todo el país. Los restaurantes se pusieron las pilas con normativas para proteger a sus empleados y que nadie más tuviera que pasar por lo que pasé yo. Ahora, echando la vista atrás, me doy cuenta de que ha sido una de las experiencias que más me ha marcado en la vida. Y no por el golpe en sí, sino por lo que me enseñó sobre la condición humana y ese poder que tiene la verdad para imponerse, incluso cuando te viene el golpe por donde menos te lo esperas.